Bienvenidos hermanos y amigos nuevamente en esta mañana a la Iglesia Bautista Misionera Peniel. En esta oportunidad tenemos nuestra reunión de pastores y líderes y les invito a abrir la palabra del Señor en 2 de Corintios, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 1. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 1. Y el tema en esta oportunidad es lo que conlleva el compañerismo pastoral. Lo que conlleva el compañerismo pastoral. El apóstol Pablo le escribe a su hijo amado en la fe, Timoteo. Y dice la palabra del Señor, 2 de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta oportunidad que tenemos de reunirnos como pastores y líderes de nuestras iglesias. Gracias porque podemos abrir tu Santa Escritura y saber tu voluntad para nuestras vidas. Te suplicamos que bendigas grandemente este estudio, los hermanos aquí representando cada iglesia, también los cultos de mañana, que nos ayudes, Señor, a participar y tener compañerismo cristiano cada vez como tú lo dices en tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Como les dije anteriormente, el tema de este estudio es lo que conlleva el compañerismo pastoral. La palabra conllevar significa algo que está plegado, doblado en el interior de algo que está oculto, pero que forma parte, que no es visible, pero es perceptible y aún está. La palabra compañerismo es la relación amistosa de colaboración y solidaridad entre compañeros. La palabra pastoral se refiere al trabajo o cuidado y asesoramiento espiritual proporcionado por los pastores. El apóstol Pablo le está escribiendo aquí desde la prisión en Roma, más o menos en el año 64, antes de sufrir el martirio, a su amado hijo Timoteo en la fe, quien era un joven pastor de la iglesia, de una de las iglesias en Efeso, para animarle a seguir firme en la fe, en conducta, en testimonio como buen siervo de Jesucristo, en tiempos de apostasía y decadencia espiritual. En esta mañana vamos a mirar brevemente 7 puntos. El primero, el llamamiento. ¿Qué conlleva el compañerismo pastoral? Conlleva varias cosas. Primero, el llamamiento. Segundo, la oración unos por otros. Tercero, desear tener compañerismo. Cuarto, no avergonzarnos de dar testimonio. Quinto, hay que padecer para recibir galardón. Sexto, necesitamos instrucciones. Y séptimo, Dios tiene misericordia de los que nos ayudan. El propósito de este estudio y de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo es ser un buen soldado de Jesucristo y por lo consiguiente tener un buen compañerismo entre los siervos de Dios. Veamos el primer punto. Lo que conlleva el compañerismo pastoral. ¿Qué conlleva? Primero, el llamamiento. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. La primera parte del versículo 1. La palabra voluntad en el original griego es seleimatos, que significa propósito, determinación, agradar, pero es un propósito divino. Cada persona es llamada con un propósito divino, llamada por Dios. El verdadero siervo es llamado por la voluntad de Dios. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, versículo 9, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que el llamamiento es santo, el llamamiento es de Dios y el llamamiento es por voluntad de Él. El Espíritu Santo es el que llama a cada siervo a servir. En Hechos capítulo 13, versículo 2, dice la palabra del Señor, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. La palabra que estudiamos anteriormente es muy importante, seleimatos, que significa llamamiento divino, y es diferente de la palabra boulei, que significa emoción natural o voluntad humana. Dos clases de llamamiento. El llamamiento que es directo de Dios
y el llamamiento, que es por voluntad humana, que es diferente. Miramos varios llamamientos con esta palabra boulei, que es una emoción en la carne. Personas que quieren servir a Dios, pero no con el llamamiento de Él, sino que en la carne piensan que Dios los está llamando, pero hay otros intereses. La palabra ahí es boulei, como en el caso de Juan Marcos, Hechos capítulo 13, versículo 13. Juan Marcos fue en su primer viaje misionero con Pablo y Bernabé, pero después de cierto tiempito, él los abandonó. Después cuando él miró que el asunto del llamamiento de Dios tenía que ser con sufrimiento, tenía que ser con persecución, con crítica, quizás lo vio muy pesado y se devolvió, los abandonó. Veamos el segundo punto, lo que conlleva el llamamiento pastoral, la oración unos por otros. El apóstol Pablo dice ahí en el versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Entonces el llamamiento pastoral conlleva que nos acordemos unos de los otros. Y más de acordarnos, significa acordarnos en oración, con limpia conciencia. No acordarnos unos a otros con envidia, con odio, con rencor. A veces nos acordamos de las personas por lo que escuchamos de ellas, por otras personas, o por algo malo que han hecho, pero no por las cosas buenas que se hacen. Debemos orar con frecuencia unos por otros. La segunda parte del versículo 3 dice, me acuerdo en mis oraciones noche y día. El punto número 3, el llamamiento conlleva desear tener compañerismo. El apóstol Pablo estaba preso. Él quería ver a su hijo Timoteo, quería ver a otro pastor. Cuando hay asuntos difíciles, cuando estamos en problemas, en dificultades, necesitamos ver a nuestros consiervos, necesitamos ver a nuestros hermanos para orar, para consolarnos cuando estemos en pruebas, deseando verte, dice el versículo 4, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Qué bueno cuando uno quiere ver a los consiervos, para participar en las pruebas y después darnos alegría de que si estamos padeciendo, que sea por predicar el Evangelio y estar ejerciendo el ministerio de la palabra del Señor. La palabra gozo significa comunión aquí, para tener gozo en el Señor cuando hayan bendiciones, para animarnos a estar firmes en la fe. Dice el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, versículo 5. Entonces necesitamos vernos para estimularnos, para aconsejarnos. Y dice el versículo aquí, para avivar, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego. Versículo 6, la primera parte. La palabra avivar en griego es anosopurein. Ana significa de arriba y sopurán al rojo vivo. ¿Para qué necesitamos vernos, consolarnos y orar unos por otros? Para avivar el fuego del don que está entre nosotros. A veces ese fuego tiende a apagarse. Y aquí la palabra significa carbón encendido al rojo vivo. Muchas veces nosotros estamos desfalleciendo, estamos desanimados por uno u otro problema que se presente de pronto en la iglesia, con la familia, con los hijos. Pero dice la palabra de Dios, te aconsejo que avives el don que está en ti, al rojo vivo. A veces es el don que está en nosotros, ese fuego no está tan encendido. Necesitamos avivarlo. Y esto se encuentra en un tiempo presente continuo. Siempre tenemos que estar avivando el fuego del don de Dios. El don, dice la palabra del Señor aquí, del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando Timoteo fue ordenado, el apóstol Pablo impuso las manos sobre él. Nosotros, las iglesias del Señor, hoy día imponemos las manos exclusivamente cuando hay ordenación de pastores y diáconos, porque es bíblico.
Y la palabra aquí es charisma, que de ahí viene la palabra carisma o carismáticos, charismata, que es la facultad de administrar bien la gracia que nos fue dada en el llamamiento de servir. ¡Qué bonito esto! El don que está en ti por medio de la imposición de mis manos. Nosotros creemos que cuando un siervo de Dios es llamado al ministerio, Dios lo dota de todo lo que necesita para predicar la palabra del Señor. Timoteo fue dotado cuando se ordenó al ministerio de aquellas cosas que quizá él no tenía o carecía. Dios le suministró en su ordenación. Y es importante ver cómo Dios suple lo que cada miembro de la iglesia y cada siervo de Dios necesita para ejercer el ministerio. Así que tenemos todo, hermanos. Tenemos llamamiento, tenemos el poder de Dios, tenemos el don de Dios. Tenemos que avivar ese fuego que está en nosotros. Debemos usar el poder que Dios nos dio. Miren lo que dice el versículo 7, amados hermanos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. La palabra cobardía aquí significa alejarse, retraerse, esconderse, tímido. Dios no nos dio el espíritu de cobardía, sino en el ministerio tenemos el poder de Dios, tenemos el amor de Dios y el dominio propio. El cuarto punto, no debemos avergonzarnos de dar testimonio. Dice aquí el versículo 8 al 11. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. El apóstol Pablo estaba preso. Entonces le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio del Señor, porque somos salvos por Él, somos llamados por Él. Y no te avergüences de mí porque estoy preso, pero no porque había cometido un delito, sino por predicar el Evangelio. Preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Entonces aquí dice, no te avergüences del Señor. La palabra Señor es curios, que significa amo, dueño. No te avergüences de tu dueño, de tu amo, de tu Señor. Cuando nos pregunten, ¿es usted pastor? ¿Es usted cristiano? No debemos avergonzarnos del Señor, ni tampoco de los consiervos cuando estén pasando dificultades. Pablo estaba preso por predicar el Evangelio. Veamos el punto número 5. Es necesario padecer para recibir galardón. El versículo 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué conlleva el compañerismo pastoral? Trabajar, porque es necesario muchas veces padecer, porque tenemos un depósito que es galardones por trabajar por la causa del Señor. Pablo padecía por estar preso, según de Timoteo 2:9. No se avergonzaba de ninguna cosa mala porque no había cometido ningún delito. Él sabía a quién había creído. Su depósito estaba asegurado para aquel día. Veamos el sexto punto. Necesitamos instrucciones unos con otros. Mire lo que dice el versículo 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Versículos 13 y 14. Retén la sana doctrina en amor. Es algo que como siervos de Dios debemos apoderarnos de esa doctrina, no soltarla, ni venderla, ni comprometerla. Debemos retenerla y predicarla exactamente como es. Muchos se han apartado de la fe. Muchos se han apartado de la doctrina del Señor Jesucristo. Entonces tenemos que conservar la fe y predicarla como está escrita. Y dice aquí, guarda el buen depósito.
galardones por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. El poder del Espíritu Santo nos da el valor para acumular esos galardones que el Señor tiene para con nosotros por servir y por trabajar en su obra. El punto número 7, Dios tiene misericordia de los que nos ayudan. El ministerio es hermoso, es precioso. Muchas personas están a nuestro lado y siguen trabajando muy fieles, pero hay otros que nos abandonan. Debemos orar por ellos. Debemos dar gracias a Dios por los que siguen con nosotros y por los que nos abandonan, que muchas veces nos rompen el corazón. Hay que orar por ellos. Al Señor Jesucristo le pasó, al apóstol Pablo le sucedió también. Miren lo que dice el versículo 16 al 18. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. El versículo 17. Sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. El Señor tiene misericordia de aquellos que están a nuestro lado ayudándonos, porque es un ministerio también, porque es un servicio, porque no están sirviéndonos a nosotros, sino que están sirviendo al Señor, y Dios les galardonará grandemente también. Entonces, hermanos, los que nos animan y colaboran a seguir en el ministerio, Dios tenga misericordia de ellos, y Dios les ayude y les dé galardones y bendiga sus ministerios y bendiga su vida, su familia también. Algunos nos rompen el corazón y nos dejan, como en el caso del apóstol Pablo, Juan Marcos y otros. El versículo 15 dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Hermanos, el ministerio conlleva muchas satisfacciones, muchos privilegios, porque se sirve a Dios. No hay ningún trabajo mejor sobre la tierra que servirle al Señor. ¿Qué conlleva el ministerio, hermanos? Conlleva llamamiento, conlleva oración unos por otros, conlleva desear tener compañerismo, conlleva no avergonzarnos de dar testimonio del Señor ni de nuestros consiervos, conlleva también que hay que padecer para recibir galardón. También necesitamos instrucciones, y en último lugar, que Dios tenga misericordia de los que nos ayudan y perseveran con nosotros en el ministerio del Evangelio. Damos gracias a Dios por su palabra y que el Señor nos ayude a seguir adelante.